Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero estén todos muy bien. Vamos a dar inicio nuevamente a lo que es la clase de Estadística 1. En este caso vamos a dar inicio a lo que es a la unidad 2 de Estadística de Dispersión y vamos a ver lo que es el tema de la de rango, desviación media y la que es la desviación estándar. Hablando un poquito de lo que es la estadística de dispersión, se dice que los estudios estadísticos permiten hacer una inferencia de una característica de una población a partir de la información contenida en una muestra. Los métodos numéricos que describen a los conjuntos de observaciones tienen como objeto dar una imagen mental de la distribución de la frecuencia. Podemos explicar también que una vez localizado el centro de la distribución de un conjunto de datos, lo que procede es buscar una medida de dispersión de los datos. La dispersión o variación es una característica importante de un conjunto de datos porque intenta dar una idea de cuán esparcidos se encuentran estos datos. Algunas de ellas son el rango, la desviación media, la desviación estándar, la varianza. En nuestro caso, no vamos a trabajar con la varianza. Vamos a dejarlo para una clase posterior. Solo vamos a trabajar con lo que son las primeras tres, lo que es el rango, la desviación media y lo que es la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con lo que es el rango. El rango para datos no agrupados. Dice que el rango de un conjunto de números es la diferencia entre el mayor y el menor de todos ellos, dice. Hay dos maneras de expresar esta medida. 1, la diferencia entre los valores mayor y menor. 2, los valores mayor y menor del grupo, ¿verdad? Son maneras en que se pueden representar. Y en el caso cuando estamos trabajando con datos agrupados, también existen dos maneras para encontrarlo. Una de ellas sería que el rango sería igual al punto medio de la clase más alta menos el punto medio de la clase más baja. O puede ser el límite superior de la clase más alta más el límite inferior de la clase más baja. En este caso nosotros podemos, como siempre en todas las cosas hay algo positivo o negativo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué ventajas nosotros podemos determinar en el rango? Que es relativamente sencilla su obtención. Y el significado de esta medida es fácil de comprender. Y algunas de las limitaciones pueden ser, se considera solo los valores extremos de un conjunto y no proporciona mayor información respecto a los demás valores del mismo. Y tiene una limitada utilidad para los distintos tipos de análisis estadístico. Ahora vamos a proceder a lo que es a explicar un poco la desviación media. Dice que la desviación media o desviación promedio es abreviada por MD. Mide la desviación promedio de valores con respecto a la medida del grupo sin tomar en cuenta el signo de la desviación. Vamos a iniciar en este caso con los datos no agrupados. La media, la X con la barrita es la media aritmética de los números. En este caso, XY menos la media aritmética es el valor absoluto de la desviación de XY respecto a la media. Y la fórmula que vamos a utilizar es la que se encuentra ahí, que no se lee muy bien, pero ya la vamos a explicar, que dice que sería MD es la sumatoria de I1 a N del valor absoluto de XY menos la media aritmética entre N. Vamos a explicar algunos ejemplos. Tenemos en este caso estos ejemplos. Vamos a desarrollarlo. Dice, vamos a determinar la desviación media de los siguientes datos. Tenemos tres casos en este caso. Vamos a trabajarlo y yo se los voy a explicar un poquito cómo trabajarlos en Excel, ¿verdad? Vaya, yo tengo ahí en el caso el ejemplo con el que vamos a tener. Vamos a agarrar el primer ejemplo, el literal A. Yo voy a querer calcular la desviación media. En este caso lo que hago es detener, voy a poner cada uno de los valores que nosotros con los cuales nos encontramos. Voy a ampliar un poquito los números acá. En el caso 2, 3, 6, 8 y 11. ¿Qué es lo primero que yo debo de proceder? Es a determinar lo que es la media aritmética. ¿Cómo es la media aritmética para datos? Simple, sumando la cantidad de datos que tenemos entre la cantidad
entre la cantidad, toda la sumatoria de todos los datos entre la cantidad. En este caso la sumatoria es 30 y aquí el 30 lo voy a dividir entre 5, que son los datos que yo tengo. Quiere decir que la media aritmética en este caso sería, voy a ampliarlo aquí para que se distinga más. En el caso de nosotros aquí la media aritmética sería 6. Ahora, ¿qué vamos a proceder? Lo que me está indicando acá la fórmula es que yo voy a calcular a cada valor de x y voy a determinar lo que es la media aritmética, que la voy a dejar por la x ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A cada valor, a x y, voy a restarle lo que es la media aritmética. Y la media aritmética en este caso la voy a dejar fija para que no esté cambiando. Y voy a copiarla en las demás, ¿verdad? Y en este caso tengo la media aritmética. Pero la fórmula a mí me dice lo que es el valor absoluto. Voy a determinar lo que es el valor absoluto, ¿verdad? Por aquí vamos a ver, creo que aquí es xy menos x, que es lo que voy a representar. Es el valor absoluto. En este caso vamos a aplicar lo que es el valor absoluto para cada uno de los puntos. Y lo que hago es copiarlo, ¿verdad? Acá. Ahora yo necesito determinar lo que es la sumatoria de todos estos datos. Y yo tengo aquí que la sumatoria en este caso vale 14. Ahora vengo y voy a calcular lo que es la media aritmética. Y lo que me dice acá la media aritmética, que sería el valor de todos los datos. Vamos aquí a copiar. Voy a ver si me saca lo que es la parte de la ecuación. Vamos a ver aquí para colocar la ecuación. Y en este caso sería el valor de, ya después lo voy a ampliar, vamos a ponerlo después, el valor de 14 entre n, que es la población, que serían 5, ¿verdad? Este es el valor que voy a copiar, lo voy a poner, lo vamos a hacer más grande. Vamos a ver por acá. Entre 5, lo vamos a poner por ahí, ¿verdad? Entonces MD sería 14 entre 5, y en este caso al hacer la división, que voy a dividir la sumatoria entre el valor con el que estoy, la cantidad serían 5, tenemos que la desviación media en nuestro caso sería de 2.8, es la desviación media. Ese es para el primer ejemplo, ¿verdad? No sé, ¿alguna duda? Es bastante sencillo, no es muy complicado, ¿verdad? Ahora vamos a determinar la otra, para el literal B. En el caso vamos a borrar aquí esta, voy a copiar lo que es el literal B, voy a ponerlo más acá. En este caso hay 4, quiere decir que n, bueno, aquí para ponerle, aquí n era 5, aquí n es 8, y el otro que se los voy a dejar de tarea a ustedes. Aquí tengo 5, voy a insertar 3 valores más para que, para que me queden. Insertar, voy a copiar el valor de 12, valor de 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5, ¿verdad? En este caso voy a borrar esta información porque no la necesito, y voy a calcular lo que es la media aritmética nuevamente. Calculo lo que es la suma de todos los datos, que me da 76, y 76 aquí mismo lo divido entre 8, que es la cantidad. Tengo que la media es 9.5. Ahora dice que a cada valor le voy a restar la media, voy en este caso a sumar. A 12 le voy a restar lo que es la media aritmética, en este caso lo voy a dejar fijo para que no me cambie, y voy a copiar la fórmula completamente, ahí lo tengo en este caso. Y ahora en la siguiente voy a aplicar lo que es el valor absoluto para que todos se hagan positivos, ¿verdad? Cada uno de los resultados. Cierro y copio la fórmula. Bueno, y me dan todos. Ahora vuelvo a calcular la sumatoria y que me da 34. Entonces quiere decir que ahora para calcular acá, aquí en este caso sería 34 entre 8, que es la fórmula. Y por aquí ya me aparece que es 6.8 la desviación estándar, ¿verdad? Bueno, entonces les dejo el literal C para que lo hagan ustedes, jóvenes. Y cualquier duda ahí lo vemos más adelante, ¿verdad? Al final de la clase, para cuando
tengan alguna duda. Ahora vamos a continuar, pero vamos a trabajar en este caso ahora con los datos agrupados. Siempre es lo mismo. En este caso vamos a tener una cantidad de xy hasta x sub k con la misma número de frecuencias, ¿verdad? Y la fórmula para la desviación media siempre va a ser la sumatoria de i1 hasta n de fi por el valor absoluto de xy menos las medias entre n, que es la población, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar con este pequeño ejemplo para explicárselos un poco mejor. En este caso tenemos una tablita que tiene 5 clases de 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30 y 30 a 35, y tenemos la frecuencia para cada una de ellas. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en este caso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es completar esta tablita. Vamos a insertar una columna que es xy. Xy es el punto medio de las clases. Otra columna xy por fi, el valor absoluto de xy menos la media, y fi por el valor absoluto de xy menos la media, ¿verdad? En este caso, por cuestión de tiempo, yo les voy a ayudar y vamos a trabajarlo en Excel. Ahora, por aquí tengo la tablita, ya la copié la tablita de nosotros. En este caso no copié lo que es la frecuencia. Vamos a copiar la frecuencia. Aquí se me había quedado la frecuencia. Bueno, aquí la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la media, el punto medio de cada uno. ¿Cómo es el punto medio? Simplemente vamos a sumar los extremos del intervalo y los vamos a dividir entre 2, ¿verdad? Como les digo, vamos a sumar los extremos del intervalo y lo vamos a dividir entre 2. Y vamos a seguir acá, 25 más 20 entre 2. Esto quizás lleva un poquito más de tiempo, pero es completamente sencillo, ¿verdad? Entre 2 y 35 más 30 entre 2. Bueno, ahí tenemos el punto medio de cada uno. Ahora vamos a multiplicar xy por fi. Vamos a multiplicar cada uno los puntos medios por las frecuencias correspondientes. Y aquí nos aparece, vamos a copiarla a los 5. Y vamos a calcular la sumatoria de esta. Ahora, y también vamos a calcular la sumatoria de la frecuencia. ¿Esto por qué? Porque para calcular la media aritmética, en el caso para datos agrupados, espero no se les haya olvidado a ustedes, lo que se hace es dividir la cantidad de datos de xy por fi entre la población, que en este caso sería 21, ¿va? En este caso vamos a sumar, vamos a dividir 457.5 entre la población, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la media, vamos a ampliarle un poquito todo esto para que lo vean un poquito mejor. Y le vamos a reducir a un decimal, ¿verdad? A un decimal. Entonces sería 21.8. Esa sería. Ahora vamos a determinar, dice, el xy menos la media. Ahora lo que vamos a hacer es a xy, que en este caso son los puntos medios, menos la media aritmética, que la tengo acá, la voy a dejar fija para que no cambie. Y la voy a copiar, ¿verdad? Por aquí lo tengo. Para los 5 valores, ahí se encuentran. Y como aquí se me pasó y dice que hay que calcular el valor absoluto, voy a copiar el apps al mismo tiempo acá y lo voy a cerrar, ¿verdad? Y se me pasó por alto. Uy. Quiero ver el apps, la S. Ahí lo tenemos. Vamos a copiar la fórmula y ahora son los mismos valores, lo único que ahora están ya todos positivos. Y ahora después dice que a fi lo vamos a multiplicar por el valor absoluto de xy. Vamos a poner al fi, que es la frecuencia, por el valor absoluto de xy. Por cuestiones vamos a reducirlo a un decimal, ¿verdad? Para no complicarnos tanto. Y vamos a copiar la fórmula. Ahora ahí lo tenemos. Voy a calcular la sumatoria de esto, que en este caso son 98.6. Bueno, y siguiendo la fórmula, entonces en el caso del MD para valores agrupados, en este caso sería lo que es
la sumatoria entre la población. Vamos a insertar fórmula nuevamente para que nos ayude, y en este caso tendríamos que ser 98.6 entre 21, ¿verdad? Que es la población. Bueno, vamos a copiar esta formulita, ponerla para acá para que se distinga un poco, ¿verdad? Y vamos a ampliarlo. Bueno, por ahí lo tenemos. Entonces sería esto, 98.6 entre 21, que es la población. Y al hacer esa operación de 98.6 entre 21, que es la población, damos que vamos a, con un decimal siempre, ¿verdad? No le vamos a poner 1, 2, le vamos a dejar acá. Vamos, que en este caso quiere decir que la desviación media sería de 4.69. Bueno, espero les haya gustado, ¿verdad? Aquí en el caso de Excel, trabajándolo un poco distinto, pero es una manera un poco sencilla de trabajarla. Bueno, continuando, por aquí les dejo un ejemplo, que esta es otro ejemplo, otra tarea, que van a calcular ustedes la desviación media. Y les doy en este caso una tablita con 7 clases con sus respectivas frecuencias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, sencillo, simplemente vamos a hacer una tablita donde vamos a calcular el punto medio, donde vamos a calcular el XY por FI y el valor absoluto de ello, de XY menos la media, y vamos a multiplicar después FI por el valor absoluto de XY menos la media. Bueno, esto se los dejo de tarea, jóvenes. Les voy a poner ahí el enlace para que me la suban la tarea a más tardar a las 7 de la noche. La tercera que vamos a ver en este caso es lo que es la desviación media. La desviación media para datos no agrupados, ¿verdad? Parecido a la anterior. En este caso se representa por una S y es la raíz cuadrada de la sumatoria de XY menos la media aritmética elevada al cuadrado entre n. Y por ahí aparece un desglose cómo tendría que hacerse, ¿verdad? Ya trae un poquito más de trabajo, pero es bastante sencillo también. Bueno, por ahí tenemos esos 3 ejemplos para calcular lo que es la desviación media. Aquí también vamos a trabajar un poquito con Excel, ¿verdad? Para tenerlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, por aquí lo tengo, no es con eso. Ahí están los los datos con los que vamos a hacerle por lo menos uno para que vean ustedes de que es cosa sencilla, no es complicada. Vamos a hacerlo para el primer ejemplo. Un poquito parecido al anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Un poco sencillo. Bueno, aquí, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner los datos, en este caso 18, 20, 20, 22, 20 y 20, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A calcular la media aritmética. ¿Y cómo calculamos la media aritmética? Sumando todos los datos, que en el caso me dan 120, y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos, que en este caso estamos hablando de 6. Y vamos a dividir a 120 entre 6. Y me da 20. Quiere decir que la media aritmética, vamos a ponerlo para que se distinga, y que la media aritmética vale 20, ¿verdad? Y si dividimos 120 entre 6 me va a dar 20, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo parecido al anterior, ¿verdad? Donde vamos a restar, en este caso, a XY menos la media aritmética. La voy a dejar fija porque esta no tiene que cambiar. Ahí está. Ahora no me pide el valor absoluto, sino que dice que hay que elevarlo al cuadrado cada uno de ellos. ¿Cuál es el cuadrado? El número multiplicándolo por sí mismo, ¿verdad? Y en este caso ahí tenemos que es 4 en y voy a copiar la fórmula. Y los demás que me dan 0 y otros 4. En este caso voy a calcular la sumatoria de ella, y la sumatoria de todo esto dice que me da 8. Y este 8, lo que tengo que hacer, dice ahora, es aplicarlo en la fórmula, ¿verdad? Quiere decir que vamos a utilizar aquí lo que es la formulita nuevamente para ayudarnos. Vamos a poner por acá lo que es la media aritmética y dividiéndola, ¿verdad? En este caso, que sería el valor que la sumatoria me da 8,
y la cantidad de la población con la que estoy trabajando, que son 6 datos con los que estoy trabajando. Entonces, se me fue, entre 6. Vamos a ampliarlo un poquito para que se distinga un poquito más. Entonces quiere decir que, vamos a reducirlo, que la desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada de 8 entre 6. Vamos a calcularlo ahora, cuál sería su equivalente. Vamos a calcular aquí, si no me acuerdo, aquí es raíz cuadrada y aparece la raíz cuadrada de quién. Vamos aquí, la raíz de sería 8, que es la respuesta que me ha dado, entre 6, que es la población, y me da que la desviación media en este caso es de 1.15. Vamos a dejarlo con un decimal, unos 2 decimal, para que no sea muy complicado, ¿verdad? Entonces esa es lo que nosotros tendríamos que hacer para cada uno de los resultados, ¿verdad? Es bastante sencillo, no es muy complicado, y se los dejo para que hagan las siguientes ustedes. En este caso, continuando con la clase, vamos a ver ahora lo que son para los datos agrupados. En este caso la fórmula es muy parecida, sería la raíz cuadrada de la sumatoria de i1 hasta n de fi por xi menos la media aritmética al cuadrado entre n, ¿verdad? Que n es la población. En este caso, vamos a trabajar con otro ejemplo. Un ejemplo algo parecido, ¿verdad? Ahí está, tenemos esta tablita. La tenemos, son de 2, 4, 6, 7 clases con su respectiva frecuencia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es bien sencillo, es completar esta tabla. Vamos a agregar una columna de xy, que es el punto medio de la clase, xy por fi, que eso al final nos sirve para calcular la media aritmética, y completar lo siguiente. En este caso siempre aquí lo traigo para que lo trabajemos en Excel, que es una manera nueva de estar trabajando, ¿verdad? En este caso aquí tengo la tablita. Vamos a calcular lo que es el punto medio, ¿verdad? Para cada uno de los datos. Vamos a ver acá, vamos a ampliarlo para que no nos salgan las letras muy pequeñitas. Ponerlos a 28. Bueno, entonces vamos a calcular el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? En este caso sería la suma de 15.20 más 13.20 13.20 entre 2. Esto quizás me va a salir un poquito más complicadito porque esto sí no tenemos para 17.2 más 15.2. Vamos a ver. Y 17.2 más 15.2 y lo divido entre 2. Hoy, ¿qué pasó? No me pasó la fórmula. Son las cosas de estar trabajando en Excel, ¿verdad? Pero es una manera de hacerlo un poco rápido. Ahí va, ¿verdad? Entonces, vamos viendo 4, vamos a con el siguiente. Sería 19.2 más 17.2 entre 2. Vamos, 21.2 más 19.2 entre 2. Y si vamos viendo la diferencia que hay entre cada uno de ellos, ¿verdad? Es que es un poquito tedioso esto, pero sinceramente nos ayuda mucho a avanzar en el caso con Excel. 21.2 entre 2. Vamos a ver, el otro sería 25.2 más 23.2 sobre 2. Y el último, ya para terminar, después lo utilizamos fórmula, ¿verdad? 27.2 más 25.2 sobre 2. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, creo que lo tengo malo. Veo que aquí es donde no hay
En este caso lo voy a repetir por cualquier cosa. 17.2 más 15.2 sobre 2, ¿verdad? Ahí está bien un error. Ahora vamos a multiplicar a xy por fi, este por este, y copio la fórmula, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó? No me copió la fórmula. Ahí está. Voy a calcular la sumatoria. Me da no. Y ahora para calcular lo que es la media aritmética, ¿verdad? Media aritmética. En este caso vamos a ampliarle un poquito aquí. Vamos a 24. Vamos a poner de rojito la media aritmética. Y la media aritmética, ¿cómo va a ser? Para datos agrupados es el total de sumatoria de xy por fi entre la población, que en este caso es 50. Quiere decir que la media aritmética es 18.9. Ahora vengo a calcular y voy a calcular, aquí vamos a hacerlo un poquito para que se vea qué es lo que estamos haciendo. A xy menos la media. A cada uno de xy vamos a restarle la media aritmética. Vamos aquí, xy menos la media aritmética, la voy a dejar fija para que no me esté cambiando. Y lo voy a copiar, ¿verdad? Vengo acá, copio la fórmula, ahí tenemos los datos. Ahora la voy a elevar al cuadrado. El cuadrado es el producto de cada uno de los valores, ¿verdad? Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esta fórmula acá. Ahí va, ¿verdad? Y ahora a cada uno de ellos lo voy a multiplicar por fi, dice. Entonces a fi lo voy a multiplicar por xy menos la media al cuadrado. Y calculo, agrego la fórmula y hago la sumatoria. Bueno, quizás por cuestiones de lo vamos a dejar con 2 decimales para que no se nos complique. Y vamos a hacer la sumatoria de todas ellas, que me da 910.8. Bueno, entonces nuevamente en el caso la desviación estándar, ¿cómo la vamos a venir copiando? Bueno, vamos a copiar la formulita que habíamos puesto anteriormente, que ya no vamos a venir atrás solo para copiarla por cuestión de tiempo. Entonces en este caso sería la sumatoria del xy de i1 hasta n de fi por xy menos la media aritmética al cuadrado, que serían 910.08 entre la población con la que nosotros nos encontramos, que es 50, ¿verdad? Entonces esta sería. Y ahora vamos a aplicarle, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se distinga. No lo reconoce. Vaya, no lo deja ahí. Vaya, y lo vamos a dejar con DGB. Ahora vamos a calcular esa división. Y en este caso sería esto, sería la raíz de 910 entre la población con la que nos encontramos. Y esto sería, que sería la desviación estándar, sería de 4.27, el valor con el cual nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Vamos a dejarlo con 2 decimales. Bueno, jóvenes, esta es una manera con la que estaríamos trabajando y bastante sencilla, ¿verdad?, de estar ocupando esto. Por aquí les voy a dejar lo que es otra tablita para que ustedes la hagan como tarea. Les he dejado un literal ahí de lo que era la parte para calcular lo que era la desviación media simple. Les he dejado una tablita también ahí para que hagan la desviación media para datos agrupados, y les dejé también 2 para lo que es la desviación estándar y esta tablita para la desviación estándar, ¿verdad? Entonces yo les dejo hasta acá. Para mí ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Espero hagan las tareas, por favor. Yo les voy a dejar el enlace. Y cumplan por favor con los tiempos, que es bien importante. Bueno, para mí ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Es un placer. Cuídense mucho y hagan las tareas, por favor. Saludes.